Agradecemos al soberano Dios porque podemos decir con toda confianza, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y Él nos ha sostenido, hermano, y es poderoso para sostenernos. Así es que sean todos bienvenidos a la casa del Señor, y los que nos sintonizan a través de la internet también, sean bienvenidos. Espero que hayamos adorado junto al Señor, hayamos alabado su nombre con esa gratitud en nuestro corazón. Ahora preparemos nuestro corazón para recibir el consejo de Dios, la instrucción de Dios, hermano. Porque si hay algo que nosotros podemos ver, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, es que la palabra de Dios está siendo enviada, hermanos, a todo lugar, a toda esquina del mundo está llegando la palabra del Señor. Y dice la Biblia que cuando este evangelio sea predicado a toda criatura, entonces dice vendrá el fin, vendrá el deseado de las naciones. Así es que prepara tu corazón, vamos a compartir este mensaje que el Señor hace unos días atrás ponía en mi corazón. Y lo he titulado Las pláticas en el camino. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 15 y 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 15 al 17. Cuando lo tengamos, los que estamos aquí nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y si tú que estás viendo a través de la transmisión quieres también ponerte sobre tus pies, está bien. Si no, puedes estar también sentado como tú gustes. Pero dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 15 al 17 dice: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, dice el verso 18, te lo voy a leer, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pero te voy a repetir el verso 17 nuevamente, y ahí es donde yo quiero centrar este mensaje. Verso 17 dice: y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo. Gracias por la bendición y el privilegio que nos das de alabar, de bendecir tu nombre. Pero ahora te pedimos, Señor del cielo, que tú nos des un corazón sencillo y humilde, Señor, para prestar oído a tu palabra, Señor, para recibir tu instrucción en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra, Señor bendito, en nuestras vidas. Pido, eterno Dios, que mientras tu palabra sea expuesta, Señor, tú extiendas tu mano, Señor del cielo, y la lleves, Señor, allí donde está la necesidad de cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que está viendo, Señor, esta transmisión. Que tu Espíritu Santo la haga vida y ministre, Señor, conforme a esa necesidad que hay en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, pueden sentarse. Me llama bastante la atención la pregunta que les hace el Señor. Dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es realmente sorprendente cuántos hemos pasado y tenemos ya bastante tiempo de estar en los caminos del Señor. Pero debido a las circunstancias, debido a los obstáculos que enfrentamos, tendemos a entristecernos, tendemos a desanimar, tendemos a abandonar nuestra relación con Dios, que es lo que muchos han hecho en este tiempo. ¿Saben? En estos tiempos que nosotros vivimos, ¿cuáles son las pláticas que hay entre nosotros? ¿Cuáles son las conversaciones que llevamos entre sí, hermano? ¿Cuáles son aquellas pláticas que nosotros entablamos con nuestros hermanos? ¿O cuáles son aquellas conversaciones que tenemos entre nosotros como familia?
¿Sabe? Cuando el Señor se acerca a estos dos, acababa de acontecer algo que Él les había dicho que iba a suceder. Pero ellos se encontraban tristes, porque el Señor le dice: ¿y por qué estáis tristes? Si hay alguien que sabe cuando nosotros entristecemos, es Dios. Si hay alguien que sabe cuando nosotros desanimamos, es Dios. Mire, a veces hay personas que uno los encuentra y le dice: hermano, ¿cómo está? Oh, bien, bien, todo bien. Pero solamente el Señor sabe la realidad y la condición que hay dentro de nuestro ser. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil. Es un momento, hermanos, donde verdaderamente la fe del creyente está siendo probada, está siendo sometida a diversas pruebas, a diversas situaciones, para ver si verdaderamente los fundamentos son firmes. Pero cuando nosotros encontramos el obstáculo, cuando nosotros encontramos la prueba, nuestra relación, hermanos, para con Dios, tendemos nosotros a abandonarla. Es muy común y natural en el ser humano el querer huir. Eso es muy común, es muy natural, hermano. Es muy natural. Mire, es algo que aunque uno se sienta o se crea muy valiente, y que uno diga cuando uno está fuerte espiritualmente hablando y diga: no, yo no me voy a acobardar ante ninguna prueba. Pero cuando vienen aquellas circunstancias, cuando verdaderamente estamos en medio de esas situaciones, hay un deseo dentro de nuestro ser de huir. Hay un deseo de desanimar. Hay un deseo de desilusionarse y escapar. Cuando las cosas no se resuelven como nosotros esperábamos o como nosotros pensábamos que se darían, ya que nuestros ánimos decaen y nos enfrentamos ante cosas inciertas. Ahora, si yo les pregunto a ustedes que están aquí, los que nos están viendo, ¿estamos viviendo un tiempo incierto, hermano? Claro que sí. Mire, esto cuando comenzó yo decía 3 semanas que dure y después, volvemos nosotros a retomar la dinámica que veníamos desarrollando en los servicios. Pero vamos ya para más de 6 meses. Pueda que terminemos los 9 meses del año, porque esto comenzó en marzo aquí donde nosotros estamos. Pueda que termine este año y comience el siguiente año, no lo sé. Pero estamos viviendo tiempos inciertos. Y los tiempos inciertos comienzan a crear aquella ansiedad dentro de las personas. ¿Qué es lo que había sucedido en esta historia que yo quiero compartir con ustedes, en la cual el Señor hablaba a mi vida? Y me decía: así hay muchos hijos míos, así hay muchos creyentes, muchos cristianos que han abandonado, que han tomado un camino, equivocado, han tomado una dirección por la cual el Señor no quería guiarlos o conducirlos. En el verso 13 de ese capítulo 24 comienza esta historia de esta manera y dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mire, las conversaciones que te llevan a desanimar, aquellas relaciones que te llevan a abandonar la carrera, porque cuando alguien desanima, casi nunca se va solo, siempre anda buscando a quién llevarse. Cuando alguien, hermano, no quiere seguir ya en los caminos del Señor, ustedes saben que de alguna manera trata de influenciar a otro para que también abandone esa carrera. Aquí iban 2, dice: en ese mismo día. Si tú lees el contexto de lo que acababa de acontecer, el Señor había resucitado, Él se había levantado. Y dice que en ese mismo día iban ellos de camino, pero iban en un camino totalmente opuesto a donde el Señor estaba, donde estaban los discípulos que habían corrido a la tumba para ver si encontraban al Señor o si lo veían resucitado. Y dice que en ese mismo día iban 2 de camino a Emaús, a una aldea totalmente contraria a la dirección
en donde los demás discípulos habían corrido. Cuando nosotros, nos encontramos desanimados, cuando nosotros nos encontramos, hermanos, con poca fuerza, cuando nosotros nos encontramos tal vez desilusionados, cuando nosotros nos encontramos tal vez sin deseos de seguir en el camino del Evangelio, yo creo que una de las peores, podríamos decir, cosas que podemos escoger es acercarnos a otra persona que está también desilusionada, que está desanimada. Tenemos que correr a alguien que nos va a animar, tenemos que correr a alguien que nos va a decir, no, mira, pero el Señor se ha levantado, Él prometió que iba a resucitar. Si ellos se hubieran acercado a los discípulos, obviamente hubieran corrido a donde los demás corrieron a ver si veían al Señor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Una de las primeras cosas que nosotros necesitamos evaluar en nuestra vida cuando caemos en desánimo, cuando caemos nos entristecemos, cuando hay deseos de abandonar aquella relación con Dios, tenemos que evaluar la importancia de las personas con quienes hablamos, hermano. Mira, a veces nosotros, y les repito, si yo estoy triste y no quiero seguir ya el camino del Señor, obviamente no me voy a querer acercar a alguien que me va a animar, a alguien que me va a decir, no, pero mira, el Señor prometió que iba a estar con nosotros, el Señor está con nosotros. Pero si oigo a alguien que diga, no, si es cierto, y esto a saber cuánto va a durar, y para qué seguir, encerrados ahí en un edificio, para qué seguir, orándole a Dios, para qué seguir buscando, si mira todo lo que está aconteciendo, si mira todo lo que está sucediendo. Es bien importante las personas con quienes hablamos, hermano. Si tú te sientes desanimado, no busques a otra persona que está desanimada. Si tú te sientes triste, no busques a otro que está triste. Si tú has abandonado la carrera, has abandonado aquella relación con Dios, no busques a otra persona que también ha dejado el camino del Señor. No, busca a alguien que te va a animar, busca a alguien que te va a motivar, busca a alguien que te va a levantar y te va a decir, el Señor está con nosotros, sigamos adelante. Porque eso le da fuerza a uno de seguir. Pero usualmente casi siempre buscamos aquel que va a estar de acuerdo con nuestro desánimo, aquel que va a estar de acuerdo con nuestra tristeza, aquel que va a estar de acuerdo con que nos hayamos ido de la iglesia y ya no regresemos más, aquel que va a estar de acuerdo, con que hoy ya ni siquiera, tengamos ya una relación con el Señor. Vamos a buscar ese tipo de personas. No vamos a buscar a alguien que nos motive, que nos anime, que nos levante. Estos eran esos dos que iban de camino. Y dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Y sabe, estos dos eran de los discípulos que estaban con el Señor. Era de aquellos que habían oído al Señor. No estaban entre los 12, pero sí estaban entre aquel grupo que en el libro de los Hechos se les dice que vayan y suban a aquel aposento alto para que esperen. Vea aquella promesa que fue dada por el Señor, aquella investidura del Espíritu de Dios que iban a recibir. Ellos estaban en ese grupo, pero nada más que habían tomado una dirección contraria. Si nosotros nos preguntamos hoy, ¿cuántos hermanos con los que alabamos juntos al Señor? ¿Cuántos hermanos con los que quizás nos gozamos en aquellos servicios, hermanos, donde la presencia del Señor, se hizo tan palpable, donde oímos aquellos mensajes que edificaron nuestra vida? ¿Cuántos hermanos no van camino en esa dirección de la que iban estos dos discípulos? ¿Cuántos no van desanimados en el camino, hermano? Y mira, y se van contando entre sí todas aquellas cosas. Y mire, y siempre lo culpan a uno y dicen, no, pero... Y tanto que hablaban de que el Señor iba a hacer cosas sobrenaturales, y tanto que hablaban que el Señor iba a levantar su iglesia, y tanto que hablaban que la gloria de Dios iba a empezar a derramarse sobre el cuerpo del Señor, que es su iglesia. Y eso está sucediendo, hermano. Pero como están tan desanimados que no lo pueden percibir, mire, el Señor había resucitado. Y estos dos iban desanimados en una dirección contraria. Pero eso no detuvo que el Señor resucitara. Él resucitó. Él se levantó tal y como Él dijo. Así es de que la importancia de las personas con quienes hablamos. Si tú estás desanimado, no te acerques a otro desanimado.
Hermano, si tú tienes pensamientos negativos, no te acerques a otra persona con pensamientos negativos. Acércate a alguien que te va a fortalecer con la palabra de Dios. Acércate a alguien que te va a motivar a orar, a meterte en aquella relación con el Señor. Pero no es muy común eso. Casi siempre queremos oír aquel que viene y sobe nuestras heridas, aquel que venga y de alguna manera, quiera tranquilizarnos diciéndonos que estamos en lo correcto. No, cuando uno le dice, no, yo me fui de la iglesia y no creo regresar más. No, hiciste bien, si yo estaba pensando lo mismo, si yo después de ti salí yo, hermano, ¿qué es lo que están haciendo? Digo yo, cuando el Señor no nos ha mandado a desanimarnos el uno al otro y no a animarnos unos a otros, a motivarnos unos a otros. Y dice Pablo, especialmente cuando veáis que ese día se acerca, que se acerca el día de la venida del Señor. Porque eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que nos levantáramos unos a otros. Que el que se crea más fuerte espiritualmente hablando, levante al más débil. Pablo dice en el libro de Romanos, recibe al débil en la fe, no para contender con él, dice, sino para ayudarlo, sino para fortalecerlo, sino para poder de alguna manera edificarlo en su relación con el Señor. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No solo como ministros, no solo como pastores, sino como hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad edificarnos unos a otros, motivarnos unos a otros. Entonces estos dos iban desanimados. Mira, iban camino, a Emaús, iban contándose las cosas que habían sucedido. Pero dice que mientras ellos iban platicando, verso 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, mire qué bendición, hermano. Yo digo, ¿a cuántos no les está hablando el Señor, hermano? ¿A cuántos que van camino para el bar? ¿A cuántos que van camino, hermano, para aquellos lugares ilícitos? ¿A cuántos que van camino para las discotecas? ¿A cuántos que el Señor no se les acerca y le dice, ¿y para dónde vas? Y dice, no, voy ahí a quitarme un poco de tensión o de estrés, como dicen. Y el Señor le dice, ¿pero por qué vas para ese lugar? Y uno dice, no, es que en la iglesia no encontré nada, ahí no encontré, aquello que me tranquilizara o que me diera paz. Claro, pero el Señor mismo está hablándole a sus hijos, hermano. Mire, es tan sorprendente. Un día escuchaba yo el testimonio de una persona. Y esta persona, un joven, me decía, ¿cómo es Dios de misericordioso? Me sentía de esta manera, me sentía desanimado, me sentía terminado, me sentía que ya no había una razón por la cual seguir en el evangelio. Y dice que en medio de su, podríamos decir, tristeza, en medio de su angustia, va y entra a un bar y se sienta a una mesa. Pero en lo que llegaban y lo atendían y le servían, se acercó una persona que por casualidad había visitado la iglesia donde este joven se congregaba. Y le hace esa pregunta. Y le dice, jamás pensé verte en un lugar como este. Porque el Señor usaba bastante a este joven. Y le dice, ¿qué haces aquí? Mire, el Señor estaba usando a aquella persona que no conocía de él. Le dice, ¿qué haces aquí? Entonces él no hallaba qué decir. Y le dice, bueno, es que han sucedido tantas cosas en mi vida. Han pasado tantas cosas que si te las contara, tú me entendieras por qué estoy aquí. Tú me entendieses y me dieras la razón por qué estoy aquí. Y le dice el muchacho, el otro muchacho que lo encontró, le dice, ¿sabes? Ni aunque estés pasando la situación más difícil que estés viviendo, te voy a dar la razón por la cual abandonar tu relación con Dios. Le dice el no converso, imagínense. Y dice que eso lo hace meditar. En medio de aquella angustia, en medio de aquella tristeza, en medio de aquel desánimo, hace meditar a este joven que había entrado a ese lugar. Y dice, bueno, verdaderamente he pasado tantas situaciones en la vida, he vivido tantas circunstancias dolorosas y de cada una de ellas me ha levantado el Señor. Y de esta también me levantará. Se puso de pie y salió de aquel lugar. Entonces digo, ¿cómo es de misericordioso el Señor?
que aún en medio de esos lugares, cuando uno es hijo, Él siempre le va a enviar la instrucción precisa para salir de esos lugares. Y digo yo, ¿a cuántos hermanos que han abandonado la carrera, cuántos hermanos que han abandonado su relación con Él, no les está hablando el Señor en el camino? Y el Señor, ustedes saben, habla de diferentes maneras. Dios habla de muchas maneras, hermano. A veces habla por un amanecer, a veces habla por un anochecer, a veces habla por la belleza que a veces nosotros vemos en el cielo, a veces habla, hermano, simplemente por una suave brisa que te hace sentir, o sea, decir, bueno, estoy vivo, puedo sentir la brisa todavía. Dios habla de muchas maneras. Y aquí dice que el Señor mismo se acerca a ellos y comienza a caminar con ellos. Mire qué bendición, dice que caminaba con ellos. Qué triste es, hermano, cuando el desánimo nos lleva al punto de ser insensibles a la presencia de Dios. Qué triste es que cuando aquella turbulencia, aquella situación que estamos viviendo nos lleva a ser insensibles a la presencia del Señor. Mire, Jesús mismo se les acerca a estos dos. Y dice, pero claro, dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y el Señor comienza a hablarles. Y ahí les dice en el verso 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora tú que estás aquí, hermano, en este edificio, te hago esta pregunta. ¿Sabe el Señor lo que nosotros hablamos en lo íntimo? ¿Sabe el Señor lo que nosotros hablamos con nuestra familia? ¿Sabe el Señor cuando nosotros le decimos a nuestra esposa, mira, nos vamos a ir a un lugar solo porque quiero hablar algo importante contigo? ¿Sabe el Señor lo que vamos a hablar? Claro que lo sabe. Él lo sabe todo, hermano. Él lo sabe todo. Mire, por muy en secreto que nosotros queramos hablar, Él lo conoce todo. Y Él le dice, ¿qué pláticas son estas que lleváis? Mire, a veces hay personas que se reúnen como familia. Qué bueno que fuera para motivarse uno a otro, para levantarse uno a otro, para decir, no, ¿sabes qué? El que dio su vida por nosotros es Cristo Jesús, no ningún hombre. El que abrió sus brazos en el madero, en la cruz, fue el Cordero de Dios, no fue ningún pastor, no fue ningún ministro. El que derramó su sangre por nuestros pecados fue el Redentor que el Señor envió. Fue el Cordero de Dios. Qué bueno fuera que familias se reunieran para motivarse unas a otras. Pero qué triste es cuando se reúnen para maquinar. ¿Cómo pueden hacerle mal a alguien más? ¿Cómo pueden dañar a alguien más? ¿Cómo pueden de alguna manera ver cómo tal vez afectan la obra de Dios? Ver que de alguna manera puedan hacer algo, o sea, aquel lugar donde se reúnen o donde se congregan. Qué triste es porque Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Y sabe, la palabra del Señor nos enseña que nosotros, cada uno de nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Vea que cada uno de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor también, que aquel que destruyese su templo, dice, también Dios, dice, le destruirá. Y si hay alguien a quien no queremos, hermano, de alguna manera encontrarlo como enemigo, es a Dios. Porque nadie ha permanecido de pie delante de Él, nadie. Ni Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. Nadie. Por eso es que Él es un Dios victorioso. Él es un Dios grande en batalla porque no pierde, ni ha perdido, ni perderá ninguna batalla. Entonces, ¿por qué nos ha hecho insensibles a la presencia de Dios, hermano? ¿Qué nos ha hecho insensibles? Mira, tal vez el Señor te está hablando. Mira, es triste cuando el Señor le da un mensaje a uno, cuando uno está predicando y la persona lo toma como que está saliendo de uno hacia ellos. No, es Dios el que está hablando a tu vida. Es el Señor el que está hablando a tu ser. Es Él el que te quiere volver a esa relación con Él. No es nuestra palabra, no somos nosotros, no son nuestros pensamientos. Esta es la palabra de Dios. Aquí iban dos desanimados, camino contrario a donde tenían ellos que dirigirse. Y miren la misericordia y el amor del Señor que se les acerca. Se les acerca a ellos. Miren, no se les apareció a los que corrieron hacia la tumba.
sino que se les acerca a estos dos que van desanimados. Digo yo, ¿a cuánta persona desanimada el Señor no le está hablando hoy? ¿A cuánta persona que está allá a decir, bueno, este es el último mensaje que oigo y de ahí ya no soy más cristiano? ¿A cuántos el Señor le está enviando esta palabra? Y le está diciendo, no, vas en camino equivocado, vuélvete a este lugar. Y luego lo vas a entender por qué te digo esto. El Señor le hace esta pregunta y le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor sabía cuál era la condición de ellos. El Señor sabía la tristeza que llevaban en su corazón. Él sabía la frustración que había dentro de su ser, porque más adelante le revelan al Señor esa frustración. Y con la respuesta que uno de ellos le da, le expresa al Señor cómo se sentía internamente. Porque sabes, cuando alguien te dice algo o te hace alguna pregunta, las respuestas que nosotros damos revelan cuál es aquella realidad interna que tenemos, hermano. Revela exactamente. Porque a veces solo te preguntan, hermano, tenía tiempo de no verlo. Bueno, y ya me va a decir que por qué me apartaba del camino del Señor. Ya me va a decir que por qué. Y empieza a revelar todo aquel malestar que llevan dentro de sí. Y digo, y a veces uno solo se acerca para saludarlos. A veces uno solo se acerca para decirle, qué bueno que esté aquí, qué bueno que haya venido, qué bueno que nos haya acompañado. Porque eso es lo que sucedió. Jesús le hace esta pregunta a los dos. Y dice verso 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, mire el Señor, mire, no conocieron al Señor, aunque les estaba hablando. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Mira, el Señor todavía, hermano, preguntar, ¿qué cosas? Porque si hay alguien que es paciente es nuestro Dios, hermano. Nuestro Señor es tan paciente con nosotros que a veces te hace una pregunta y a veces nos irritamos, hermano. A veces nos incomodamos y el Señor le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, mire lo que dice el verso 22, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que ellos sabían porque si hay algo que no se le puede olvidar a las personas, mire, se puede apartar de la relación con Dios, se puede ir de la iglesia, pero lo que jamás se les va a olvidar es esa palabra de Dios que va dentro de sus corazones, no se les va a olvidar. Hermanos, no se les va a olvidar. Aunque ellos digan, no, ya no soy más cristiano, pero aquella palabra de Dios dice que queda como sello en nuestros corazones y va ahí, hermano. Aunque nos apartemos de nuestra relación con Dios. Porque sabe, es triste. Cuando yo recién convertido, encontraba personas, o sea, que no eran cristianas. Claro, yo estaba empezando a caminar en el camino del Señor, valga la redundancia. Y a veces encontraba compañeros, no digo amigos, sino compañeros, sea de equipo, sea de trabajo. Y a veces citaban versículos bíblicos, se lo sabían así. Y yo me quedaba sorprendido de cómo conocían aquellos versículos bíblicos. Y yo sabía que no iban a ninguna iglesia, bueno, desde que yo los conocía como compañeros de trabajo o de equipo. Y me sorprendía aquello. Pero cuando comenzaba ya a entrar más en la conversación, me daba cuenta que venían de familias cristianas. Me daba cuenta que muchos de ellos eran hijos de padres pastores. Me daba cuenta de que eran personas que habían caído en adicciones y se habían apartado del camino del Señor. Pero lo que no se les había olvidado era esa palabra de Dios que ellos habían oído. Porque esa palabra de Dios no se borra de nuestro corazón, hermano. Queda ahí.
queda como sello dentro de nuestro corazón, aunque se aparten de aquella relación con Dios. Y ellos sabían, mire, con todo el malestar, con toda la incomodidad que llevaban, con todo el enojo que llevaban, porque iban molestos. Mire, de la manera que le responden al Señor, están evidenciando que iban molestos, iban incómodos. Ellos iban incómodos, o sea, porque ellos esperaban que el Señor, y lo que estaban esperando era que Jesús le iba a quitar el imperio a los romanos, le iba a quitar el poder político a los romanos y se lo iba a retornar a Israel. Eso es lo que ellos estaban esperando, pero no habían entendido aún. No habían entendido, y ustedes saben, hasta en el libro de los Hechos, vean, le hacen esa pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel? No habían entendido aún de qué reino el Señor les estaba hablando. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, vamos en este camino y no hemos entendido lo que el Señor nos ha venido hablando? Mira, el Señor nos dice por medio de su Espíritu Santo que Él viene pronto, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ha estado hablando a la iglesia, que Él viene pronto, ¿verdad? Pero nosotros estamos preocupados, y si no te has casado, y me voy a casar antes que venga el Señor, y voy a tener hijos antes que venga el Señor, y me irán a dar el puesto en la compañía de trabajo antes que venga el Señor. Estamos tan preocupados porque no hemos entendido aún. Yo le digo al Señor: Señor, si has de venir hoy, ahí va a quedar todo eso. Una vez yo hablando con unos hermanos, estábamos en una reunión de varones, y yo le decía: mire, si el Señor viene esta noche, porque estaba hablando del libro de Apocalipsis, si el Señor viene esta noche, ahí queda la casa, ahí queda el carro, ahí queda todas las cosas. Ustedes vayan, entren y tómenlo. Solo se me quedaron viendo en serio, porque como diciendo: bueno, y nosotros nos vamos a quedar. Yo no sé ustedes, pero yo lo que estoy esperando es la venida del Señor. Claro que tengo que hacer lo que necesito hacer mientras espero su venida, porque no es de que nos vamos a sentar y a esperar su, no, tenemos que desarrollar la obra, el plan y el propósito por el cual el Señor todavía nos tiene en esta tierra. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir desarrollando el privilegio que Él nos ha dado, hermanos. Tenemos que seguirlo haciendo. No porque ya el Señor nos ha dicho que está cerca su venida, nos vamos a sentar cómodamente y nos vamos a poner a esperar. No, mientras esperamos estamos trabajando. Mientras esperamos estamos sirviendo al Señor en lo que Él quiere que le sirvamos. Seamos productivos en Dios, hermano, porque a eso nos ha llamado, ¿verdad? A ser productivos en Él. Pero estos dos no habían entendido. Y todavía Jesús le pregunta: ¿qué cosas? Mire, como haciéndose el que no sabía, para ver cuál era la respuesta de ellos. Y les da de un tal Jesús Nazareno, que fue varón, dice, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, dice el verso 19. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros nos volvemos insensibles a la presencia del Señor, esto nos va a llevar a extraviarnos del camino. Esto nos va a llevar a extraviarnos del camino, porque el camino por el cual nosotros debemos de ir no lo conocemos. Por eso fue que el Espíritu de Dios fue enviado para que Él nos guíe, dice. Y si nosotros necesitamos guía, es porque no conocemos el camino. Mira, hay quienes dicen: no, yo conozco el camino. No, no lo conoces, hermano. No lo conocemos. Si no, el Espíritu Santo no hubiera sido necesario que fuese enviado, pero fue enviado para guiarnos. Dice que Él nos va a guiar a toda justicia, Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va guiando a través de este camino. El Espíritu de Dios es el que va dando las instrucciones: qué debemos de hacer, cuándo debemos de hacerlo, cómo debemos de hacerlo. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el Espíritu de Dios, hermano. No es por nuestras propias habilidades que sabemos qué hacer y cuándo hacerlo y cuándo. No, es el Espíritu Santo de Dios. Y ellos dicen: bueno, y a este Jesús le entregaron y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos, dice, que Él era el que había de redimir a Israel, porque no habían entendido. Cuando tú y yo nos volvemos insensibles a la presencia del Señor, esto te va a llevar a extraviarte en el camino. ¿Cuántos se han perdido alguna vez buscando alguna dirección, hermano? ¿Cuántos se han extraviado alguna vez? Especialmente en una ciudad que uno no conoce. Vea que entre más va atardeciendo, entre más va oscureciendo, como que más se va desesperando uno, ¿verdad? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Especialmente cuando uno va con la familia y no conoce aquel lugar.
Mire, y no conoce aquel lugar y de repente uno buscando, o sea, una dirección y no la encuentra. Comienza a llenarse de ansiedad, comienza a llenarse de desesperación. Pero cuando nosotros nos volvemos insensibles a la presencia del Señor, te lo voy a repetir, esto nos va a llevar a extraviarnos en el camino. Estos dos iban extraviados, estos dos iban camino a Emaús. Y el Señor se les acerca y comienza a caminar con ellos. Y les empieza a hablar. Porque sabe, cuando el Señor se acerca a uno, comienza a hablarle a uno, hermano. Comienza a hablarle. ¿Te ha hablado Dios o te ha hablado el Señor cuando estás desanimado, hermano? ¿Te ha hablado alguna vez el Señor cuando estás desanimado? ¿Verdad que sí? ¿Te ha hablado el Señor cuando estás tirado ahí en el piso, hermano, y no hay fuerza? ¿Ha llegado el Señor a consolarte? ¿Ha llegado el Señor a fortalecerte? Claro que sí. Ay, qué bonito se siente cuando el Señor le dice a uno, levántate, yo soy tu fuerza, yo soy tu sostén. Yo soy el que te dije, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Hermano, qué bonito se siente esa palabra de parte del Señor, que llegue a la vida de uno. Pero estos dos iban tan aturdidos, iban tan desanimados, que no conocieron al Señor. Obviamente cuando dice que sus ojos estaban velados, no es de que se volvieron ciegos, no, simplemente que iban tan encerrados en aquella incomodidad, en aquel enojo, aquella molestia que llevaban, que hermanos no percibían ni quién les estaba hablando. Mire, cuando el Señor nos habla y nosotros estamos molestos por algo y estamos enojados por algo y el Señor nos habla, a veces no sabemos ni que es el Señor el que nos está hablando, porque tal es el enojo, tal es la molestia, que a veces puede más nuestra ira, puede más nuestro enojo que la palabra que el Señor nos está diciendo. A mí me ha hablado el Señor cuando yo me he enojado, hermano. Yo no sé si a ti te ha hablado cuando tú te has enojado, pero no estoy diciendo un enojo, no estoy diciendo un enojo que te va a llevar a dañar a alguien, que te va a llevar a que si tú hablas, que si tú dices algo, vas a lastimar a alguien. Miren, en una situación, una circunstancia que había sucedido en la casa, yo iba a ir a hablar con mi hijo, pero me había incomodado, me había molestado algo. Y yo iba enojado, iba molesto. Y cuando yo iba a bajar, o sea, hacia el basement, o la planta baja de la casa, donde estaba mi hijo, antes de bajar las gradas, el Espíritu me detuvo. Y me dijo, medita bien lo que vas a hablar y lo que vas a decir. Y yo me detuve, hermano. Mire, yo iba enojado, pero esa voz me detuvo. Y cuando iba a volver a intentar bajar, me volvió a hablar y me volvió a decir, medita bien lo que vas a hablar y lo que le vas a decir a tu hijo. Él sabía lo que iba a hacer. Porque me dijo, si tú lo quiebras, ¿quién lo va a levantar? Me dijo. Obviamente uno mismo como padre. ¿Sí? ¿O no? Si yo daño y ofendo a mi hijo, ¿quién más va a ir a consolarlo y quién más va a ir a levantarlo para que salga de esa situación? ¿No es uno mismo como padre, hermano? Entonces el Señor me hizo entender eso. Y eso me ayudó. Cuando yo bajé, fue totalmente diferente la conversación, pero trajo sanidad a lo que íbamos a tratar. Trajo sanidad. Trajo entendimiento a lo que íbamos a conversar. Ese es nuestro Dios, hermano. Dios nos da sabiduría de cómo enfrentar aquellas circunstancias que a veces en nuestra propia fuerza o en nuestra propia capacidad o en nuestra propia habilidad la queremos enfrentar. Pero estos iban molestos, iban tan enojados que no entendieron y no podían percibir quién les estaba hablando. Mire lo que dice el verso 22. Bueno, cuando ellos dicen, y hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, o sea, en el verso 21, como diciendo, bueno, Él nos dijo que se iba a levantar al tercer día. O sea, que recordaban la palabra que Jesús les había hablado. Y dice el verso 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como
no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Porque Cristo vive, ¿verdad? Vea que el Señor vive. Eso es algo que nosotros necesitamos estar seguros. El Señor vive, hermano. Él resucitó. Mire, y dice que Él vive. Verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Mire, a Él no le vieron. Ahora, cuando somos insensibles a la presencia del Señor, no solamente te lleva a extraviarte, sino que también endurece el corazón. Mira, el corazón se endurece de tal manera que nos lleva a la inseguridad. Nos lleva a la inseguridad, hermano. Porque a ellos ya les habían dicho, ellos habían oído a aquellas mujeres que corrieron, que habían ido al sepulcro y que habían oído al ángel que le dijo que Él no estaba ahí, que Él había resucitado. Y las mujeres van y le cuentan a los discípulos. Y ustedes saben, cuando ellos llegan, cuando las mujeres llegan, los discípulos salen corriendo para el sepulcro. Pedro, Juan, todos ellos salen corriendo al sepulcro. Y dice que hayan como las mujeres le habían dicho. Y ellos oyeron esto. Estos dos que iban camino a Emaús oyeron esto. Pero de igual manera habían tomado la decisión de caminar en esa dirección. Porque hay conversaciones, como te repito, que nos llevan a desanimar, hermano. Por eso es que es bien importante con quién tú te acercas cuando estás desanimado. Mira, si tú quieres dejar la iglesia, no te acerques a alguien que no ha sido ni muy constante ni es fiel en aquella relación con Dios. Acércate a alguien que te va a dar un consejo sabio y te va a decir, no te vayas, el mundo no tiene nada bueno para ti. No te vayas, lo que el mundo te va a ofrecer es dolor y es daño. Acércate a alguien que te va a motivar, hermano. No busques a alguien que simplemente va a estar de acuerdo con lo que tú dices, con lo que tú sientes, aunque estés equivocado. No, acércate a alguien que te va a llevar a la palabra de Dios y te va a decir, no, esto es lo que la palabra del Señor dice. Porque aquí lo que importa es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Así es de que estos dos sabían que el Señor les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero hay conversaciones, hermanos, que nos llevan a extraviarnos, nos llevan a desanimar. Y estos dos, las pláticas que llevaban entre sí, obviamente se iban alimentando el uno al otro su desánimo. Por eso es que el Señor se pone en medio de ellos. Porque cuando el Señor llega, hermano, mire, llega una paz. Llega una paz, o sea, a la vida de la persona. Aunque ellos en medio de su enojo no lo pudieron percibir, no lo pudieron conocer. Pero sigue narrando esta historia y te voy a leer la última parte, dice el verso 28 o 24, perdón. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, mire cómo les habló el Señor ahora. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire, aquí ya la voz que el Señor le habló, les habló con esa autoridad. Y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de Él decían. Mire, ¿por qué el Señor no les habló de los milagros? ¿Por qué el Señor no les mandó a decir lo mismo que le mandó a decir a Juan el Bautista? Ustedes saben, cuando Juan el Bautista estaba preso, él manda a preguntar. Él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que estaban esperando o tenían que esperar a alguien más. Entonces dice que Jesús le dice a aquellos que habían llegado y había una multitud con ellos, ¿verdad? De enfermos. Y empezó a hacer sanidades en medio de ellos. Y digan, vayan y díganle a Juan, los ciegos miran, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los mudos hablan.
O sea, él le mandó a decir, esto es lo que está sucediendo. Pero en esta ocasión no le habla de los milagros, sino que comienza a hablarle de la Escritura. Porque si hay algo que va a volver el corazón del hombre a Dios, es la palabra misma de Dios, hermano. No son los milagros. ¿Cuánta gente no ha visto milagros y no se ha vuelto a Dios? ¿Cuántas personas no han recibido respuesta a sus oraciones en medio de una calamidad y no se han vuelto a Dios? Es la palabra de Dios la que nos va a volver a esa relación con el Señor. Y por eso es que Jesús comienza a hablarles desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Porque la conversación con el Señor, yo te digo, hay conversaciones que nos desaniman, pero una conversación con el Señor nos vuelve al camino, hermano. Nos vuelve al camino. Mira, hay muchas personas que me dicen a mí, no, es que yo quiero restaurar mi relación con Dios, pero le están preguntando a las personas equivocadas. Pregúntale al Señor, lee la palabra de Dios, lee lo que dice la Escritura. Mire, la palabra del Señor dice que si nuestros pecados, dice, fueren rojos como el carnecillo, negros como la grana, vienen a ser emblanquecidos como blanca lana por la sangre preciosa de Cristo. Hay quienes le dicen, no, pero es que yo creo que ese pecado Dios no te lo va a perdonar. Claro, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Pero tiene que haber una sinceridad de corazón. Tiene que venir a la palabra de Dios. Tiene que venir a lo que dice la Escritura. Porque la palabra del Señor dice que si nosotros pecamos, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? A Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo, dice, limpia todo pecado. Así que si alguna persona te dice que tu pecado no va a ser perdonado, algún pastor te dice que no, vea la palabra de Dios, vea lo que dice la palabra de Dios y cree en lo que dice la palabra de Dios y camine en esa palabra. No es de que vamos a estar pecando y vamos a estar pecando, no. Vamos a confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces el Señor le comienza a hablar. Desde Moisés dice, y por todos los profetas lo que de él hablaban. Pero mira el verso 28 lo que dice. Pero lo que quiero decirte es esto. ¿Por qué el Señor les dice insensatos y tardos de corazón? Porque eso les dice él, ¿verdad? Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Hermano, ¿por qué razón el Señor les habla de esa manera a ellos? ¿Por qué razón Jesús les habla así, con esa autoridad a estos dos? Porque ellos habían oído las enseñanzas del Señor. Ellos habían estado ahí en aquellas reuniones. Ellos habían estado ahí donde se hicieron aquellos milagros. Ellos habían estado ahí. Porque, ¿sabe por qué muchos no leemos la palabra de Dios? Porque la palabra del Señor siempre nos va a confrontar con nuestra realidad, hermano. Siempre. Siempre la palabra de Dios te va a confrontar con tu realidad. Siempre la palabra de Dios me va a confrontar con mi realidad. Es como pararse delante del espejo y tú quieres saber cómo vas a salir a una, qué sé yo, a una entrevista de trabajo. Tú te paras delante del espejo y el espejo te dice cómo vas presentado, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces así también es la palabra de Dios. Cuando tú la lees, cuando tú comienzas a leerla, hermano, sabes verdaderamente cuáles son aquellas áreas, sabes cuáles son aquellas situaciones conflictivas dentro de tu vida, dentro de tu ser, sabes cuáles son aquellas cosas que necesitamos cambiar y hacer diferentes, las sabemos, pero esto es a través de la palabra de Dios. La palabra del Señor siempre va a confrontar nuestra realidad. Mire, el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Está hablándole de lo que ha estado escrito. Pero en el verso 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, dice, le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces, dice el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire, mas él se desapareció de su vista. Porque sabes, hermano, cuando tú hablas con el Señor, porque cuando tú y yo oramos es que estamos hablando con el Señor, ¿verdad? Esa es la oración, cuando hablamos con Dios, hermano. Porque alguien dice, bueno, ¿y cómo voy a hablar con el Señor? Ora, habla con Él. Cuando tú comienzas a orar, tú estás hablando con Dios. Porque tú dices, bueno, pero ni lo veo. El libro de Hebreos dice que el que se acerca a Él, crea que Él está ahí. Hermano, cuando tú doblas tu rodilla, cuando tú estás sentado en tu sofá, cuando tú estás acostado y comienzas a orar, tú tienes que creer que el Señor está ahí. No tienes que dudar. Porque Hebreos dice también que el que duda no agrada al Señor. Entonces, cuando tú hablas con Dios, cuando tú conversas con Dios, cuando tú le expresas al Señor cómo verdaderamente te sientes o cuáles son las cosas que te están lastimando, que te están dañando. Sabes, una conversación con el Señor nos abre el entendimiento, hermano. Nos abre el entendimiento. Mire, por muy difícil que sea el problema que estemos pasando, si tú lo comienzas a platicar con el Señor, Él te va a dar la sabiduría cómo enfrentarlo y cómo resolverlo. Porque una conversación con Él nos abre el entendimiento. ¿Qué es lo que pasó con esto? Cuando conversaban, cuando comenzó el Señor a hablarle, cuando ellos lo detuvieron para que se quedase ahí. Dice que el Señor partió el pan, les dio de comer. Entonces dice, fueron abiertos los ojos de ellos, su entendimiento les fue abierto nuevamente y le reconocieron. Pero cuando le reconocieron, el Señor se apartó de ellos. Y dice el verso 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabe? Cuando yo llegué a este verso y dice, no ardía nuestro corazón. Hermano, ¿tú has sentido alguna vez cuando tú lees algo de la palabra de Dios que arde algo dentro de ti? Hermano, ¿has sentido eso tú? ¿Has sentido cuando estás oyendo una prédica y el predicador habla algo y esa palabra llega exactamente allí donde arde, hermano? ¿No ha ardido alguna vez tu corazón cuando la palabra de Dios ha sido expuesta? ¿Verdad que sí? Y yo le decía, Señor, ¿por qué arde el corazón? ¿Sabe? Y el Señor me explicó y me dijo esto. Mira, si tú tienes una herida, una cortada en un brazo y el otro brazo está sano y te echan una sustancia, sea limón, sea alcohol, sobre la herida, eso arde. Pero si te echan en el brazo sano, no arde. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, cuando llega a mi corazón y arde, es porque pega exactamente donde quiere sanar, hermano. Es porque verdaderamente toca ahí donde Él quiere sanar. Mire cuántas veces hay personas que se molestan y se incomodan cuando decimos, la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Y se enojan. Se enojan porque practican la mentira. Y la palabra de Dios dice que todo el que practica la mentira es de quién, dice. Es del diablo. Y arde el corazón de ellos, pero arde porque el Señor quiere sanar ese espíritu de mentira que influencia su vida. El Señor quiere sanar, hermano o hermana, aquello que te está influenciando a hablar cosas que no son verdaderas, que son mentiras, que son falsas. Porque la verdad es que nuestro Dios, Él es verdad. Todo lo que salió de su boca es verdad. En Él no hay mentira. En el enemigo sí, pero arde el corazón, ¿verdad? Mira, arde el corazón cuando de repente habla y dice, pero no os engañéis, dice, tampoco los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, y empieza una lista, hermano, que a veces hay personas que dicen, no, ya lo van a ofender a uno, mejor me voy, ya no vengo. No, lee la palabra de Dios, ahí está escrito. No es que nosotros vengamos y le decimos, no, ahí está escrito. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos leen la palabra y llegan, la salta y no, esa parte no me gusta. No, la palabra de Dios no es para leer las partes que nos gustan. La palabra de Dios es para sanar nuestro ser. Por eso es que el uno al otro decía, no ardía nuestro corazón. Pero ¿saben lo que el Señor estaba tocando? Era la incredulidad de ellos. Porque les dice, oh insensatos
y tardos de corazón para creer. Mire cuánta gente dice que cree, hermano. Y es triste. Es triste porque vamos a hablar, te voy a hablar algo de historia. ¿Sabes? Dios dijo que Él iba a enviar a su Hijo a la tierra. ¿Verdad que Él dijo que iba a enviar a su Hijo? Y dijo que iba a nacer en un lugar, y dio específicamente el lugar donde iba a nacer. Y dijo que iba a nacer en un establo, iba a nacer en el lugar donde Él nació. Ahora bien, ¿se cumplió eso? ¿Se cumplió eso? ¿Vino Jesucristo en semejanza de hombre? Se cumplió, ¿verdad? Pero también dijo que iba a vivir una vida sin pecado. ¿Se cumplió eso? También dijo que iba a morir en una cruz por los pecados de la humanidad. ¿Se cumplió eso? También dijo que se iba a levantar al tercer día, iba a resucitar. ¿Se cumplió eso, hermano? Ahora Él está diciendo que va a venir, que va a regresar, y eso se va a cumplir, lo crea o no lo crea, quien quiera creerlo. El Señor va a venir. Él va a venir, hermano, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Mire cuánta gente ha empezado a burlarse, como en el tiempo de Pedro. Tanto tiempo que dice que Él viene y que Él viene y que Él viene. Y Pedro le dice, no, no es que tarde el Señor, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno se pierda o que ninguno perezca, más que todos vengamos al arrepentimiento. Porque sabe, el Señor no se agrada en mandar al ser humano al infierno, al castigo eterno, no. El infierno fue creado para Satanás, para sus demonios, porque ellos gozaron de la gloria de Dios y la menospreciaron y se levantaron contra Él y se rebelaron contra Dios, y por eso fueron lanzados, o sea, fuera de ese lugar. Pero el infierno no fue creado para el ser humano. El ser humano tiene la oportunidad de volverse a Cristo, de arrepentirse, de cambiar la dirección y el curso de la vida que lleva y volverse al Señor. Por eso es que estos que iban camino a Emaús detienen al Señor, dice que lo obligan a quedarse, porque ahí dice la Escritura que lo obligan, ¿verdad? Qué bendición sería, hermano, que mire, que ustedes y yo, las personas se sientan bien cuando hablamos del Señor y estamos platicando con ellos y le digamos, bueno, solo una hora me había dado permiso mi esposa, ya tengo que irme, y te obliguen a quedarte. Y no, yo voy a hablar con su esposa. Está tan bonita la plática, está tan bonita la conversación, quédese. Hermano, pero no, o sea, a veces están viendo la hora, a qué hora nos vamos a ir, porque de lo que menos hablamos es del Señor. Hablamos de otras cosas, pero no hablamos del Señor. Entonces al Señor lo obligaron estos dos a quedarse. Y miren, lo que le dice es que ya era tarde, que ya estaba oscureciendo, porque le dicen que ya el día estaba declinando, que por eso que no siguiera el camino, y el Señor se queda ahí. Pero dice el verso 32, te lo voy a volver a leer, y dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Por eso es que le digo, ellos iban camino contrario de Jerusalén. Ellos estaban huyendo de Jerusalén. Es como aquella gente que ha empezado, no, ya no me congrego. Y eso que yo no me congregue no quiere decir que no somos cristianos. No, el Señor nos ha mandado, y es un mandato, a congregarnos. Es un mandato el congregarnos, el reunirnos, hermano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos como otros, dice, tienen por costumbre. Es ahí donde somos edificados, es ahí donde somos fortalecidos. Es ahí cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, que salen nuestras debilidades, que brotan aquellas áreas que el Señor quiere trabajar en nosotros, en nuestra vida. Entonces dice que en esa misma hora se levantaron. Ahí no les importó que ya estaba anocheciendo. Ahí no les importó que ya el día estaba declinando, sino que en esa misma hora se levantan y regresan a Jerusalén. Hermanos, si es que cuando el Señor habla, lo fortalece a uno. Cuando el Señor habla, cuando uno oye aquella instrucción del Señor, uno se vuelve a aquella relación con Dios. Porque la verdad es que el Señor viene pronto, hermano. El Señor viene pronto. Y por eso te hablé un poco de historia. Dios dijo que su Hijo iba a venir en semejanza de hombre, y vino. El Señor dijo que iba a vivir una vida sin pecado, y la vivió. Dios dijo que iba a morir en una cruz para redimir los pecados de la humanidad, y el Señor dio su vida en la cruz.
Él dijo que iba a levantarse al tercer día y Cristo resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Dios y Padre. Pero también, como les dije en cierta ocasión, el evento que la iglesia debe estar esperando es la venida del Señor. Él dijo que va a venir y Él va a venir, hermano. Él va a venir. Vuélvete a la relación con el Señor. Vuélvete, tal vez como estos dos vas camino en una dirección contraria y el Señor te ha ido hablando en el camino y te ha ido hablando en el camino y te ha ido hablando en el camino, pero tu entendimiento ha estado cerrado. Quizás tus ojos han estado cerrados. No puedes comprender, no puedes entender. Crees que lo que el mundo te va a ofrecer es mejor. Crees que lo que el enemigo tiene preparado para ti es bueno. No, no es bueno. El reconocer cuando el Señor nos habla nos fortalece, hermano. Cuando ustedes y yo reconocemos que es el Señor el que nos está hablando, nos fortalece. Pero si yo me voy de este lugar y digo, ese mensaje, a saber quién le dijo, a saber quién le contó, no, es el Señor el que está hablando a nuestras vidas. Es el Señor. Porque muchos nos hemos apartado de esa relación con el Señor. Muchos nos hemos apartado de aquella intimidad con el Señor. Pero si hay alguien que conoce el corazón, es Él, es el Señor. Por eso es que se acercó a estos dos. Él sabía que iban desanimados, Él sabía que iban tristes, Él sabía que no habían entendido aún completamente lo que Él les había enseñado. Y por eso es que cuando Él comienza a hablarles y cuando Él los reprende, porque esa fue una reprensión cuando Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dicen las Escrituras. Él hizo como que iba de paso, pero lo obligaron a detenerse. ¿Está el Señor aquí, hermano? Te pregunto, ¿está el Señor aquí? ¿O porque está vacío no está el Señor aquí? ¿Está el Señor aquí? Si está Él aquí, habla con Él. Ponte de pie, vamos a orar. Habla con Él. Yo no sé cómo está tu vida. Y hermano, yo no sé cómo está tu ser interno, pero Dios sí sabe. Y tú que estás viendo a través de la internet, si quieres orar juntamente con nosotros, si sabes que el Señor está ahí en tu hogar, si sabes que el Señor está ahí contigo y Él está hablando a tu vida y Él está hablando a tu corazón, y si alguna de las porciones de la Escritura que hablé o alguna de las palabras que el Señor me permitió hablar llegaron y ardieron en tu corazón, no la tomes personal de parte mía, sino que tómala de parte de Dios, que Él está hablando a tu corazón para sanar esa área, para sanar ese enojo, para sanar esa molestia, para sanar esa incomodidad. Es el Señor el que está hablando a tu vida. Cuando nosotros reconocemos que es Él el que nos habla, nos fortalece. Cualquier mensaje que sea expuesto desde aquí, desde este lugar, es una palabra que viene de parte de nuestro Dios y va a traer sanidad a tu vida. Va a traer sanidad a tu corazón. Por muy fuerte, por muy dura que tú creas, si está aquí y el que está predicando te está leyendo lo que está escrito aquí, no es palabra del hombre, es palabra de Dios, es palabra del Señor. Reconoce que es Él el que te habla. Reconoce que es Él el que te está diciendo, no vayas en esa dirección, vuélvete a tu relación conmigo. La palabra del Señor nos enseña que las malas conversaciones echan a perder los buenos hábitos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te juntas? ¿Quiénes son aquellas personas que frecuentas? ¿Con quiénes conversas? ¿A quiénes, hermano, le expones tus desánimos, tus debilidades, tus malestares? ¿Cómo tú te sientes? Si se lo estás diciendo a otra persona desanimada como tú, obviamente no te vas a levantar. Pero si hablas con alguien que te va a dar palabra de Dios, que te va a fortalecer en el Señor y que te va a decir el propósito de Dios para tu vida, no ha cambiado ni va a cambiar, es el mismo propósito, vuélvete a Él. Las malas conversaciones echan a perder los buenos hábitos, pero el conversar con el Señor nos fortalece. Por eso te digo, habla con el Señor. Si te sientes débil, habla con el Señor, Él es nuestra fuerza. El conversar con el Señor nos anima, nos restaura, nos hace volver al camino correcto.
en Él. Tal vez el Señor te hace esa misma pregunta que le hizo a estos dos que iban de camino. ¿Qué pláticas son las que lleváis entre vosotros mientras vais en el camino? Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda gloria, te damos a ti toda honra y toda alabanza. Señor, si alguna de estas palabras hizo arder nuestro corazón, o el corazón de nuestros hermanos que están aquí en este edificio, o el corazón de aquellos que están viendo a través de la internet, que ellos entiendan que eres tú el que estás hablando a su vida, que eres tú el que quiere sanar, que eres tú el que quiere liberar, que eres tú, Señor amado, el que quiere fortalecerlo y restaurarlo. Padre bueno, en el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo la lleve a cada vida, a cada corazón, y ministre allí en esa área, Señor, donde hay necesidad. ¿Cuántos nos hemos apartado del camino? ¿Cuántos, Señor, en nuestro propio entendimiento creemos que vamos en la dirección correcta, pero sabemos que no es así? Tú, Señor, nos has venido hablando. Tú nos has venido hablando, Señor bendito, a apartarnos de todo pecado. Nos has venido hablando de volvernos a nuestra relación contigo. Nos has venido hablando, Señor, que tu venida está cerca. Y yo lo creo. Por eso, Señor bendito, tú sabes lo que nosotros vamos conversando en el camino, con nuestra familia, con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos. Sabes lo que vamos conversando en el camino con los hermanos. Sabes lo que vamos conversando en el camino con otros que dicen conocerte a ti, Señor. Por eso es que tú te has acercado a muchos de nosotros en este tiempo y has comenzado a hablarnos y has comenzado a enseñarnos, Señor del cielo. Has comenzado a enseñarnos esa verdad que está en ti. Has comenzado a enseñarnos esa realidad que está en ti, Señor. Pues tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Tú derramaste tu sangre para perdonar nuestros pecados y borrar nuestras rebeliones. Oh, bendito Espíritu Santo de Dios. Que esta palabra, Señor, se haga vida en el corazón de aquellos que escucharon este mensaje y hasta donde haya llegado a través de las redes, Señor amado, de transmisión. Te pido, bendito Espíritu de Dios, que seas tú hablándole a aquellos hermanos que un día se congregaron en un lugar, que un día sirvieron, que un día ministraron, que un día tenían privilegios, Señor, pero ahora han desanimado y van en camino contrario al camino que tú, Señor bendito, habías preparado para que ellos anduviesen por él. Yo te pido por ellos, Señor del cielo. Tú los conoces por nombre, tú sabes quiénes son, Señor. Muchos de ellos entre los jóvenes, Señor bendito. Muchos de ellos, Señor, entre los varones, entre las mujeres. Háblales, Señor, en el camino. Acércate a ellos, Señor. Ten tu misericordia, Señor bendito, de estas familias. Hazle entender, Señor, que hay niños que van creciendo a sus lados y que ese es el Dios que esos niños van a conocer. Ese Dios que sus padres le muestren, que ellos conocen. Padre bueno, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por el privilegio y la bendición que me da de exponer tu palabra, Señor. Sé que tu palabra es espíritu y es vida, oh Dios. Y esta, Señor, llevará vida a aquellos que conocemos tu nombre. Pero debido a las circunstancias hemos desanimado. Debido a las circunstancias hemos entristecido. Debido a las circunstancias no hemos entendido aún que tu venida está cerca. Sé que tú volverás el corazón de aquellos, Señor. Al igual que estos dos, cuando ellos entendieron que eras tú el que le ibas hablando. Cuando ellos entendieron que eras tú, Señor bendito, el que estabas ahí con ellos.
Señor, no esperaron mucho tiempo, sino en ese mismo momento, en ese mismo instante, Señor, se volvieron a Jerusalén. Así te pido, Señor, que aquellos que hayan escuchado esta predicación, esta palabra, este mensaje, ahora mismo, Señor, en este instante, tomen esa decisión y digan: no, yo voy a volver a esa relación con el Señor. Yo voy a fortalecer esa relación con el Señor. Yo me voy a reconciliar con aquel que dio su vida por mí. Porque no estás reconciliando tu vida con una congregación o con una conferencia, sino con el Cristo de gloria, con el Cristo que dio su vida por ti y por mí. Oh, bendito Espíritu Santo, te pido, Señor del cielo, que tú obres tu buena voluntad. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Que ésta llegue, Señor, y ministre ahí, Señor, donde está la necesidad, y que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de ellos. Así como hablaste a mi vida, Señor. Así como estás sanando, Señor, aquellas áreas que estás trabajando dentro de mí, oh Dios. Porque sé que ardía mi corazón cuando hablaba esta palabra a mi ser, Señor. Sé que ardía mi ser dentro de mí. Porque estás sanando, Señor, a un área dentro de mi ser. Así como también en mis hermanos, en sus familias. Pedimos, eterno Dios, que tu bendición repose sobre nuestras vidas. Bendigo, Señor, a aquellos que nos acompañaron a través, Señor, de este medio de comunicación. Que tu bendición sea sobre sus vidas, sobre sus familias. Y bendigo a cada uno de mis hermanos en este lugar. Bendigo sus familias. Fortalécenos para seguir adelante, Señor del cielo. Porque sé que tu venida está cerca. Tu venida está cerca, Señor. Tu venida está cerca. Tu Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu que tu venida está cerca, Señor. Oh, bendito eres, Señor del cielo. Bendito eres. Aquellos que iban camino, Señor, opuesto, vuélvelos a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga.